primeros capítulos la primera parte, sobre todo de la génesis o la síntesis o las raíces de Jesús. Luego también tiene la otra, en los primeros capítulos de Mateo, tiene toda la descendencia de Jesús, de Cristo, desde David, y empieza la descendencia o genealogía. Luego también 2 veces habla ya de Cristo. Entonces es significativo resaltar la persona de Jesús de Cristo como Mesías, el Cristo también Jesús que está con nosotros, el Dios que viene, y al principio y al final como que engarzan, como está muy bien centrado el Evangelio y, y muy bien estructurado, tiene muchos elementos que realmente yo lo veía más sencillo que Marcos, pero no, tiene muchas más cosas que los demás. Sin duda que, como siempre se ha visto que Mateo y Lucas, pues tomaron de Marcos, pero tiene todo un plan grande Mateo, sobre todo de descubrir a Jesús como Mesías y también sobre todo el tema de la justicia, que es algo fundamental y que tiene bastantes citas del Antiguo Testamento, muchas, y en ese trasfondo realmente fuerte de la teología, el pensamiento eh, judeo cristiano. Entonces, creo que tiene muchísimas cosas, bastantes cosas que yo lo veía más sencillo, ¿no? Tiene muchas cosas que realmente amerita, pues, muy buen tiempo, ¿verdad? Buen tiempo, perdón, para poderlo escudriñar, para poder ver toda su teología, toda su parte literaria, su estructura, su composición sobre el famoso Mateo y que el escritor quien escribió Mateo, que probablemente tomó de algunas cosas. El primero se escribió una parte de Mateo y que el último capítulo 1 y 2 fue después, pues posterior a la resurrección de Cristo. Bueno, algo así de lo que alcancé a leer en el... Gracias. Gracias, Jerónimo. Profesor, por ejemplo, en las fuentes con las que se basó Mateo, sabemos que copió muchas cosas a Marcos, pero también tuvo dos fuentes, que fue la tradición, y se puede decir que también fue de Q, donde tomó muchos, para formar su evangelio. Sí. De Sí, hecho, bueno. ¿sí? Ajá, sí, adelante. De hecho, pues su evangelio que comenta de estas dos fuentes, de acuerdo con Ireneo, dice que el evangelio de Mateo pues fue escrito en arameo y también lo reafirma Eusebio, que también lo escribió en arameo. Sí, Y bueno, también la literatura antigua da testimonio de que Mateo también lo escribió, o sea, confirmando que todo se escribió en arameo. Pero Papías dice que se tradujo al griego y que cada uno lo interpretó como pudo, ¿no? Entonces, por eso es de que, pues a lo mejor no fue tan traducido tal cual, porque pues todos lo consideraron de acuerdo a lo como ellos lo interpretaron. ujú. Sí, una expresión enigmática de papías, ¿no? Ajá, Cada quien lo interpretó como pudo. ajá, como lo, a su perspectiva. Y bueno, pues dice también Ireneo que comenta que Mateo publicó entre los hebreos en su lengua propia. El Evangelio se dio mientras Pedro y Pablo estaban en Roma evangelizando y poniendo los Sí, cimientos de la iglesia en los años 60-65.
aproximadamente. Wow, sí, eso Eh, es una afirmación muy importante porque eso haría que Mateo fuera el primer evangelio, ¿no? Si nos vamos con la idea generalmente ajá, aceptada de que Marcos escribió de hacia el que 70 y, y- y y- y Mateo fue a los Marcos 60, hacia el 70 y Mateo, a sí, los 60, 65. sí, cuando Pedro y Pablo estaban en Roma. Por eso decían Pedro, también que pues de las dos fuentes que tomó Mateo, que fue de la tradición que parte de tú y copia de lo que fue Marcos, se dice que fue el primer evangelio, ¿no? allá hay una contradicción, Este, ¿verdad? Porque si Mateo escribió primero, sí, eso es estando Pedro y lo que Pablo me en dejó Roma, también como en duda. Y dije, bueno, ya ahorita usted nos explicará, profesor. Y ahí es donde dice que Mateo perdió terreno cuando se postuló con los sinópticos que eran desarrollados de un evangelio primitivo, ¿no? O sea que Mateo se consideraba el evangelio, el primer evangelio, sí, cuando no, fue el evangelio de Marcos. sí, sí. Y Entonces ahí sí me queda cuando también se como, da, sí. ajá, como que hay muchas cosas que quedan como en duda, o sea, Sí, como bueno, es que Lorena, esa. 1700 años creímos que el Evangelio primero era el de Mateo. De hecho, por eso en las Biblias está primero el de Mateo. Se consideró que fue el primero en escribir y que era el apóstol Mateo, ¿verdad? Y Sí. luego además, pues los padres de la iglesia, como vamos a ver ahorita, los padres de la iglesia dicen que Mateo fue el primer evangelista. Entonces así nos la creímos, ¿no? Hasta hace 200, 300 años que empezamos a dudar, ¿no? A dudar de eso porque, bueno, yo no sé aquí ustedes qué opinen, ¿verdad? Por esto hicimos nosotros unos análisis sinópticos y comparamos los textos Ujú, eh, y tratamos de explicarnos, ¿verdad? ¿Quién copió a quién? Y yo les decía, no piensen que Mateo escribió primero y que Marcos le copió y lo resumió o le cambió y que Lucas, etcétera. Tampoco piensen que Marcos escribió primero y que Mateo le copió y le cambió. No, ese no es el método para hacer exegesis. El ujú, método es leo los tres textos y viendo nada más los tres textos que tengo enfrente, me pregunto, ¿aquí quién es el original? ¿O quién es el más antiguo de los tres? Y luego el otro, ¿por qué le copió? ¿Por qué no le copió? ¿Por qué le cambió? ¿Por qué le añadió? ¿Por qué suprimió? ¿No? Esa es, digamos, la metodología. ujú. Y normalmente, bueno, todos los análisis que hicimos, concluimos que Mateo copió a Marcos. ¿Ven? Entonces, en cierta forma, nosotros mismos descubrimos que la tradición no tenía razón. Es decir, si me dice Papías, no, el primero fue Mateo, etcétera, y de ahí le copiaron Marcos y Lucas. A ver, yo en mis estudios no veo eso, mi querido Papías. ¿Verdad? Pero a Papías siguieron todos, todos los padres de la iglesia. Y entonces yo puedo poner aquí, en este salón, aquí a todos los padres de la iglesia y decirles, oigan, pero no, yo por lo que veo, no. Y ya me podrán decir 10,000 cosas, ¿ves? Pero yo lo veo en los textos. Sí, Y sí, entonces sí. tenemos que preguntarnos, "Bueno, vamos a ver, no me voy a casar también, tampoco con mi percepción, pero no me voy a tragar pues, lo que me dices nada más porque me lo dices, ¿verdad? Bueno, ¿qué más?
Eh, también, Sí, Jerónimo, tu micrófono está cerrado. ahora sí, Ya. también el lenguaje, aquí el lenguaje que siempre, por la forma de expresar a la comunidad a la cual al lector, que eran judeo cristianos, y por la forma también de expresar, y también la forma de decir las cosas. Muy distinto a Marcos, bastante, muy distinto a la forma de la expresión, la forma, siempre cuando termina una narración y luego sucedió que esto, y luego que pasó esto, y o sea que está bien estructurado, o sea que dos o tres formas de estructura que le vamos están bastante estructurado y que prácticamente la estructura que sigue Mateo, la forma el contenido, perdón, el contenido que expresa Mateo es semejante al contenido que expresa Marcos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eh, toda también la predicación de Jesús, la forma también como él predicaba, la manera, la parecer de Juan Bautista, pero sí hay cosas muy, medias, expresiones muy cortitas, muy áridas, pero que tienen un contenido bastante grande, digamos, teológico. Por ejemplo, Sí. viene así en las bienaventuranzas, ¿no? Así, mucho más que las que Lucas, tiene más que Lucas. Otras cosas también, los milagros, está llena también de las narraciones bastante, muy medias áridas, pero no, tienen una Sí, profundidad grande, sí, engarzadas también con el Antiguo Testamento. Me parece eso bien bonito y que tuvo, según pues los que han más profundizado en esto, tuvo en cuenta la Septuaginta, ¿no? Usted, maestro, nos podrá decir más de esto, que tuvo para en en esa forma de la escritura griega, el lenguaje griego, como está, aparece, ¿va? Me parece sí. que, como nos decía usted, no fácil, sino un poquito diferente del griego que tiene Juan y que tiene Marcos. También eso me llamó mucho la atención. También tiene la pasión del Señor, su pasión, muerte y resurrección, y más o menos siguen el mismo, digamos, contenido, pero con una teología un poquito, bastante, o sea, diferente, ¿no? Un poquito diferente para una Mm, comunidad de judeo-cristianos, de cristianos es que han sido quizás perseguidos, ¿no? También por aceptar a Jesús. bravo. Muy bien. Permíteme comentar un poco, porque los demás asuntos los vamos a, digamos, los vamos a ver sistemáticamente con los apuntes, aunque sea de forma de síntesis, porque ustedes están haciendo un muy buen resumen. Pero permíteme comentar algo que no está claro en esta introducción que les envié, que es sobre los 70. Los judíos tradujeron su Biblia, el Antiguo Testamento, al griego, empezando en Egipto, ¿verdad? En Alejandría precisamente, porque ya muchos judíos pues, no entendían el hebreo ni el arameo, ¿verdad? Su lengua era el griego. Entonces, ya desde 300 años antes de Cristo tradujeron, bueno, paulatinamente, primero el Pentateuco, después los profetas y después los demás escritos al griego. Y cuando se escribe el Nuevo Testamento, en el siglo primero, años 60, 50 a 80, a 90, los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, cuando citan el Antiguo Testamento, la mayoría de las veces lo citan según el griego de los 70. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque cuando citan el Antiguo Testamento, el griego y el hebreo con frecuencia son diferentes en el Antiguo Testamento. El griego y el hebreo con frecuencia son diferentes.
Y no solamente porque uno está escrito en hebreo y el otro en griego, no. En la traducción se ve que el traductor griego tenía un texto un poco diferente del texto que actualmente se conoce como la Biblia en hebreo. Y entonces, eh, normalmente cuando citan el Antiguo Testamento, lo citan según los 70. Esto quiere decir, pero no, a veces lo citan según el hebreo. Y a veces lo citan y dices tú, ay, caray, este ni es del hebreo ni es de los 70, porque ellos no tenían todavía un texto fijo, determinado, ni en griego ni en hebreo. El punto es que utilizaban mayormente la traducción de los 70. Y esto lo sabemos por sus citas, perdón, por sus citas que hay del Antiguo Testamento. Esa traducción griega de los 70, pues ahí está, guardada, ¿verdad? En la actualidad, las traducciones se hacen de las lenguas originales, o sea, del hebreo y del griego. Claro, los libros del hebreo y del arameo, los libros que están originalmente en griego, pues se traducen del griego, pero las demás Biblias traducen de las lenguas originales. Pero la Biblia de los 70 es una Biblia que vale tanto como la hebrea. ¿Por qué? Pues porque fue la que usaron mayoritariamente los evangelistas. ¿Ven? Nada más por esa razón ya, pero los primeros cristianos utilizaron la Biblia de los 70, del Antiguo Testamento me refiero, utilizaban la Biblia de los 70. Que después haya sido, digamos, en la iglesia cristiana se hizo la traducción al latín, la famosa de San Jerónimo, pero ya en el siglo V, ¿eh? Esa Biblia latín, que fue la que se utilizó durante 1000 años, o más de 1000 años, y luego ya se dijo, no, pero fue ayer que se dijo, no, ya traduzcan de las lenguas originales, porque se traducía incluso a las lenguas de cada país, se traducía del latín, de la Biblia Vulgata. Y ya fue el concilio de Vaticano II que dijo, no, traduzcan de las lenguas originales, pero nunca dijo que la Biblia de los 70 no valía, ¿eh? No, lo que pasa es que, bueno, pues, traduzcan de las lenguas originales y ahora es lo que tenemos, pero siempre se ha desechado, se ha puesto a un lado la Biblia de los 70, que es la Biblia que, bueno, los greco-ortodoxos, los ruso-ortodoxos utilizan la Biblia de los 70. Los primeros cristianos utilizaban la Biblia de los 70, ¿verdad? Y ahora conviene, yo digo, conviene que conozcamos la Biblia de los 70, ¿verdad? No se esperen mucho porque ya voy a publicar mi traducción de la Biblia de los 70, probablemente el próximo año. Felipe, tenías algo que decir. Muchas gracias, doctor. Eh, pues bueno, esperando ansiosamente esa edición, ¿eh? Sí, espero, tengo muchos deseos de leerlo. Bueno, lo que quería compartir, pues, pues que inicialmente no se sabe el origen de este texto. Eh, e inicialmente, pues, circuló de manera anónima y ya posteriormente se le adjudica a- a- al autor, al autor, no sabemos si se referían al evangelista o no, pero se le asigna el nombre de Mateo. Eh, es un texto que me imagino nos va a explicar esto de que inicialmente pues parte de tres eh, fuentes, ¿no? La primera pues es primordialmente la de Marcos,
La segunda con estas coincidencias con Lucas, que aparentemente hay esta fuente que se conoce como Q, pero hay una tercera referencia que aparentemente muestra al redactor como alguien culto para su época, aunque es culto, pues tiene ahí aparentemente ciertas cuestiones literarias para poder expresar pensamientos. Eh, es un texto que trata de mostrar de alguna manera cierta biografía de Jesús en cuanto a su, su, su experiencia eh, personal hasta propiamente la resurrección, que aparentemente también parecería ser una especie de añadido, ¿no? Este texto incluso, pues a diferencia de Juan, me parece ser que no es un texto que se presente como de alguien que haya sido testigo ocular, ¿no? Sino que está narrando precisamente a partir de otros marcos. De hecho, cuando yo leía la explicación que usted nos va a dar, eh, hay por ahí unas sentencias, ¿no? Que están aparentemente circulando previo a la redacción de los mismos evangelios, porque es impensable pensar que mucha información que ya se va a verter en un documento de esta naturaleza, impensable que en un momento determinado pues se pueda conservar toda esta información. Es realmente complejo. Y bueno, sobre todo al estar leyendo también, pues no solamente observo con detenimiento toda esta gran riqueza que nos está mostrando, sino que también pues muchas dudas que parten de la misma lectura y sobre todo lo que usted nos comparte de esta aseveración que en 1911 hace la pontificia, ay Dios mío, ¿cómo se llama la instancia? Comisión Ahorita me Bíblica, acuerdo. La Pontificia Pontificia Comisión Comisión Bíblica, Bíblica. que hace la aseveración de que efectivamente fue el evangelista el que redactó, pero que además es el primer documento, cuando ya toda la información posterior, pues desdice todo esto, ¿no? Entonces, Y anterior, porque sí, pues porque ya en piensa desde el 19, 1911, ¿no? sí, sí, sí. Eh, y pues bueno, ya todo lo demás, ya, pues, ya creo que lo han dicho, entonces no tiene caso repetirlo. Gracias. Al contrario, Felipe. Bueno, si gustan, vamos recorriendo los apuntes. Ahora sí, un Doctor, poquito. Sí, ¿podría perdón, yo Abel. añadir algo? Claro. Y por relación a lo que dijo el padre Arellano, de que a diferencia de Marcos, Mateo le da más, le da preponderancia a los discursos de Jesús, a la doctrina, y Marcos más bien se va por los hechos, ¿no? Los milagros, todo esto. Entonces, también ahí es indicio de una intención de Mateo de dar a conocer la doctrina o la enseñanza de Jesús, no tanto por medio de los milagros, sino por medio de sus dichos. Nada más era eso lo que quería añadir con referencia a lo que mencionaba el sacerdote, el padre Arellano. Gracias. A ti, Evelyn. Sí, sin duda alguna que ahí se ve, digamos, la mano, porque Mateo tomó a casi todo el Evangelio de Marcos está dentro de Mateo, pero el Evangelio de Mateo es mucho más largo que el de Marcos. Entonces, hay cosas que las tomó de Q, eh, pero si sacamos todo lo que es Q, pues es muy poquito lo que tiene Mateo junto con Lucas y que no esté en Marcos. De ahí sacaríamos Q, pero eso es poquito, no es gran cosa. Y hay entonces muchísimo material que de dónde lo tomó Mateo, ¿verdad? Y precisamente atendiendo a ese material,
pues vemos las tendencias teológicas de Mateo, los intereses. ¿Qué es lo que Mateo quiere subrayar? Y eso se ve con mayor claridad en lo que Mateo tiene como material propio. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando Jesús muere, los jefes de los sacerdotes van con Pilato y le dicen: te pedimos que pongas un destacamento de soldados en el sepulcro, porque este bellaco dijo que iba a resucitar. No vaya a ser que vengan sus discípulos, se roben el cadáver y luego vengan con el cuento de que resucitó. Y entonces Mateo manda un destacamento de soldados y ellos están en el sepulcro. Por eso, cuando van las mujeres al sepulcro, que en Mateo son 2 mujeres, nada más, encuentran al destacamento de soldados y el sepulcro está cerrado. Es muy diferente de Marcos, Lucas y Juan, que no hay soldados y cuando llegan las mujeres, o María Magdalena sola en el caso de Juan, encuentran al sepulcro ya abierto y vacío. No, aquí llegan estas 2 mujeres y encuentran a los soldados y el sepulcro está cerrado. Y cuando llegan ellas, baja un ángel del cielo, hace rodar la piedra y resulta que Jesús ya no estaba dentro, o sea que se había ido con la puerta atravesando. Ven el misterio, había resucitado el cuerpo, pero el cuerpo había atravesado paredes, o sea que explíquenme. Bueno, pero ese no es el punto principal, sino que los soldados se hacían del miedo por el ángel y lo que estaban viendo. Entonces fueron los guardias con los jefes de los sacerdotes, no fueron con Pilato, y les contaron todo lo que había acontecido. Y los jefes de los sacerdotes, en vez de cuestionar su fe y decir: ah, caray, pues entonces era cierto, pero está seguro y estaba cerrado y ya no estaba ahí adentro, y el ángel, y cómo era el ángel, y todo eso que le estaban contando los soldados, ellos les dijeron a los soldados: miren, ustedes se callan, si les preguntan dicen es que se durmieron y que mientras ustedes dormían vinieron los discípulos y se robaron el cadáver. Así de absurdo. Estaban dormidos, pero vieron a los discípulos que se robaron el cadáver. Y de todas maneras, si tienen problemas con Pilato, nosotros nos arreglamos con él. Y entonces corrió entre los judíos la idea de que se habían robado el cadáver los discípulos, pero pues que no había resucitado. Pero los jefes de los sacerdotes tuvieron que soltar una buena lana para sobornar a los soldados. Y todo esto que digo, nada más está en Mateo. Entonces tenemos, digamos así, de 2 sopas. O Mateo tenía una tradición que es la histórica y los demás se equivocaron o tenían tradiciones erróneas, o bien Mateo se lo inventó. Y esto parece lo más probable. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ustedes olfatean con cuál sería la intención de esta narración, de haber inventado esta narración? Está muy fácil, muy claro. Mateo escribe a judíos que han aceptado la fe y en su evangelio les está demostrando que sus autoridades judías bien que supieron que Jesús había resucitado, pero por corruptos, ¿verdad? Hicieron que pasar otra noticia de que se habían robado el cuerpo, etcétera. Pero ellos bien supieron que Jesús había resucitado por la narración de los soldados. Y entonces es más, digamos que la solución más sencilla es decir: esto se lo sacó de la manga Mateo, lo inventó Mateo, porque tiene un objetivo muy claro. Está escribiendo a judíos cristianos.
y les está diciendo, miren, sus autoridades sí sabían que Jesús había resucitado, pero se aferraron a su mentira. Y yo creo que esa es la explicación más sencilla para, digamos, comprender las diferencias de Mateo en general con los demás sinópticos. Pero esto nos revela el modo de pensar de Mateo y los intereses de Mateo. ¿Mm? Es decir, ¿a quién le está escribiendo? ¿Qué es lo que Mateo quiere subrayar? ¿Ven? Entonces decir, no, Javier lo que está diciendo es que el Evangelio dice puras mentiras y que se lo inventó Mateo. No, 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 nada de eso, no va por ahí el asunto. No, porque ya he dicho en muchas ocasiones que los Evangelios no son libros de historia. Más bien, tendríamos que admirarnos por qué se tomó Mateo la libertad de meter todos estos detalles en su historia. Ah, porque así son los Evangelios. ¿Mm? Entonces, los que estamos mal, queriendo leer ahí la historia precisa y exacta, somos nosotros, porque Mateo no era tan tarado para decir, yo les voy a decir mentiras y se la van a creer. No, no, no. Mateo está transmitiendo su idea y se toma la libertad de poner guardias en el sepulcro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está transmitiendo una fe, una idea, una convicción. Bueno, pero así como está al final la resurrección de Jesús, así es todo el Evangelio de Mateo. Todo es así. Nos pone 7 grandes discursos de Jesús. A ver, cinco grandes discursos de Jesús. Grandes discursos. Cosa que no está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. 5 grandes discursos de Jesús. Y entonces desde ahí, como decía Felipe hace un momento, ya nos enteramos de que Mateo es muy ordenado. Va a poner 5 discursos en donde Jesús habla, no solamente actúa, porque en Marcos Jesús casi no habla. No tiene ni un solo discurso largo Jesús en Marcos. No, en Mateo son 5 grandes discursos de Jesús, que se ve que ha estructurado así su evangelio para mostrar en palabras el mensaje de Jesús. Sí, Felipe. Nada más una pregunta, doctor, antes que se me pase, porque ahorita en la explicación se me fue, pero antes que se me pase, tengo entendido incluso que hay un uso retórico, un uso literario en Mateo de quiasmos. Sí, No sé, dentro de la explicación que vaya usted a dar, si me puede usted explicar en qué sí. consisten estos ¿Qué consiste quiasmos el quiasmo? Sí. insertos. Gracias. Bueno, aprovecho de una vez, ¿verdad? El quiasmo es una figura literaria que consiste en ensanguichar una afirmación central. Entonces, pongo una introducción, un contexto al principio, luego digo lo que me interesa, lo central, y en la tercera parte repito la información que di al inicio. Se llama técnicamente eh, quiasmo. quiasmo. Eh, También se le llama inclusión, es decir, meter una afirmación central, ¿verdad? Eh, con una introducción repetitiva en la conclusión. Se llama inclusión o quiasmo, ¿verdad? Tiene los dos nombres. Pues bien, el Evangelio de Mateo está incluido en 2 afirmaciones fundamentales, ¿verdad? Al principio del Evangelio dice en el capítulo 1, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera el anuncio del Señor por medio del profeta que dice, miren que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa
así dice, así concluye el primer capítulo, o sea, la Virgen concebirá y le pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, o sea, Immanuel, con nosotros Dios. Ese es el nombre, pues, de allá, de una figura profética que utilizó Isaías, ¿verdad? 700 años antes. Pero aquí la utiliza, y ojo, es la única vez que se utiliza esta cita de Isaías en el Nuevo Testamento, ¿eh? La única vez. Yo pensaría que todo mundo iba a hablar de, ya ves, se cumplió lo que dice el profeta Isaías, la Virgen. No, esa es la única vez que se cita el texto de Isaías 7:14 en el Nuevo Testamento. Y lo utiliza en el capítulo 1. Immanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y cómo termina el Evangelio? Fíjense bien cómo termina. Enseñándoles a cumplir todo lo que cuando Jesús envía a los discípulos, cuando se les aparece, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Sepan que yo estoy con ustedes. Es una inclusión. ¿Por qué? ¿Qué significa, Emmanuel? Dios con nosotros. Y al final del Evangelio, yo estoy con ustedes. No es exactamente lo mismo, pero es el mismo significado. En la profecía es Dios con nosotros, ¿verdad? Y ese es Jesús, ¿verdad? Porque para que se cumpliera el oráculo, Dios con nosotros. Y al final dice Jesús a sus discípulos, yo estaré con ustedes. Esa es una inclusión, pero es una inclusión de todo el Evangelio. ¿Ven? Entonces, si ustedes me urgen un poco, yo podría decir, pues sí, todo el Evangelio significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces, Mateo tenía su genio literario, digamos su idea teológica muy clara, pero también su manera de decirlo bellamente, su genio literario y teológico. Bueno, esa es una inclusión con todo el Evangelio. Hay inclusiones de un párrafo, de una perícopa, que empieza con una afirmación y luego retoma lo primero, ¿verdad? Eso es una inclusión. O puede ser una inclusión de 2, 3 capítulos, ¿verdad? Que empieza con un asunto y después 2, 3 capítulos repite ese asunto para concluir, ¿verdad? Esa forma literaria se llama quiasmo o también se llama inclusión. Bueno, ya dicho esto, vamos a hacer un repaso de los apuntes, ¿verdad? Papías, que ya hemos dicho que no escribió, pero Eusebio de Cesarea en el siglo IV dijo lo que Papías decía. Y por eso recuperamos las palabras de Papías. ¿Por qué es tan importante Papías? Porque miren, es el 130, 140 después de Cristo. Entonces, es un pensador, un escritor muy, muy antiguo, que podríamos llamar apostólico, un padre apostólico, es decir, que fue discípulo o que conoció a los apóstoles. Por eso los primeros padres de la iglesia se llaman apostólicos, porque conocieron a algún apóstol. Bueno, y dice Eusebio, esto es lo que cuenta Papías acerca de Marcos, que ya lo leímos la semana pasada. Referente a Mateo dice lo siguiente, estamos citando a Eusebio, pero ahora Eusebio va a decir lo que decía Papías. Mateo ordenó en lengua hebrea las sentencias, talogia, del Señor, y por él cada uno las interpretó hermeneusen como pudo. Aquí hay unos asuntos muy interesantes. En lengua hebrea, pues no, así se dice, o así decían, pero era lengua aramea, porque ya en tiempos de Jesús no hablaban hebreo. Oye, Javier, la Biblia está en hebreo, sí, pero se traducía al arameo, ¿verdad? Si se leía en la sinagoga en hebreo, se traducía al arameo para que la gente lo entendiera. Ya no se hablaba el hebreo, Jesús no hablaba hebreo. A lo mejor lo comprendía, ¿verdad? La lectura, porque eso es muy similar, el arameo del hebreo. De ahí procede, digamos. Pero ya no se hablaba, no era lengua hablada el hebreo.
Y entonces dice en lengua hebrea, que se puede entender perfectamente en lengua aramea, la sentencia está logia. Sí, aquí el asunto es, bueno, no está hablando del Evangelio, porque dice talogia, que son logia, pues viene de logos, ¿no? En plural neutro, las palabras, los dichos del Señor. Ahora bien, Papías conocía el Evangelio de Mateo, ¿por qué no dijo escribió el Evangelio de Mateo? Y esto pues nos ha generado problemas, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente a qué se refería. Lo más sencillo es decir, es que las sentencias del Señor o las logias del Señor es el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Así se interpretó al principio. Y bueno, lo que pasa es que no hemos conocido esas logias, las sentencias. Me dirán, sí, Javier, conocimos el documento Q. Sí, sí, pero ese no lo escribió Mateo. Aquí dice que Mateo escribió las sentencias, las logias. Lo más sencillo es pensar que está hablando del Evangelio, de los dichos de Jesús. Y cada uno las interpretó como pudo. Es una expresión un poco hermética, ¿verdad? El verbo es hermeneuo, de interpretar, ¿eh? Y es un poco hermética la expresión, porque cómo que cada quien las interpretó como pudo, o cada quien las tradujo como pudo, porque eso está en arameo. Bueno, y entonces de aquí vino la idea, de aquí surgió la tradición de que el autor del Evangelio de Mateo era el apóstol Mateo y que había escrito en arameo y que luego su evangelio se tradujo al griego y el evangelio original en arameo se perdió, ¿verdad? Sin embargo, seguimos con la duda de por qué no dijo el Evangelion, por qué dijo talogia, las palabras o los dichos, ¿verdad? Q, pues no, Q no lo escribió Mateo y es un texto que presumiblemente estaba en griego, si estaba por escrito, a lo mejor era oral nada más, pero no en hebreo ni en arameo, ¿verdad? Bueno. Y luego tendríamos que pensar que después de él, Ignacio de Antioquía, o más bien antes de él, Ignacio de Antioquía se refiere al Evangelio, ¿verdad? O sea que él conocía a Papías el Evangelio. Clemente Romano también, hacia el 100, Policarpo de Esmirna también, y en la carta de Bernabé también. Ahora, se cita el Evangelio de Mateo, o se habla del Evangelio, pero no dicen, este lo escribió Mateo el apóstol. Nada más hacen una referencia al Evangelio. O sea, el Evangelio ya existía, ya estaba escrito cuando Papías habla de él. Lo novedoso de Papías es que dice, lo escribió el apóstol Mateo en hebreo o en arameo. Ireneo, Ireneo es del siglo II, a la mitad del siglo II, dice, Mateo publicó entre los hebreos en su lengua propia un evangelio también escrito mientras Pedro y Pablo estaban en Roma evangelizando y poniendo los cimientos de la iglesia. Bueno, ya vimos que a Ireneo le interesa mucho poner de acuerdo a Pedro y a Pablo en Roma y de ahí el origen del papado y de la iglesia, digamos, monárquica. Así es Ireneo en el siglo II. Como Mateo y Marcos tenía cada quien su idea teológica, Ireneo también. Y dice que Mateo escribió mientras Pedro y Pablo estaban en Roma. Pedro y Pablo difícilmente coincidieron en Roma. Ya vemos que Pablo probablemente estuvo entre 60, 61 al 65 a más tardar, que es cuando lo mataron. Y Pedro estuvo en el 66, 67, cuando lo martirizaron. ¿Verdad? Pero Ireneo, pues, obvia esas diferencias. Dice, cuando estaban ellos dos en Roma, Mateo escribió su evangelio. Entonces ya nos da una fecha, pero entonces habría sido entre los años 60 y 65, ¿verdad? El evangelio de Mateo. Y entonces ya se armó la tradición. Mateo, el apóstol de Jesús, escribió en arameo,
sobre el 60-65. Y esto lo podemos sacar ya del mediados del siglo II, porque Papías es 130, 140, Ireneo 150, o sea que en esa época se formó claramente la tradición de que el autor del Evangelio fue el apóstol Mateo y que escribió sobre el año 60-65, es decir, el primer Evangelio fue el de él. Orígenes, a mediados del siglo III, 250, 100 años después de Ireneo, extendió la información que hasta ese momento se tenía, ¿verdad? Dice que Mateo escribió, que era el apóstol y que escribió para los cristianos venidos del judaísmo, para los judío-cristianos. ¿Ven? Claro, eso se ve con claridad en el Evangelio de Mateo, que está dirigido a judío-cristianos. Uno de los detalles es el que les acabo de decir, de que pone los guardias, los soldados en la tumba. Dice Orígenes, como he recibido de la tradición, en el 250 Orígenes dice, como he recibido de la tradición de los 4 evangelios, que son los únicos que en la Iglesia Universal que está bajo el cielo son admitidos sin controversia. El primero fue escrito por Mateo, primero publicano y luego apóstol de Jesucristo, compuesto en lengua hebrea, hebraicos. Lo escribió para judíos convertidos a la fe. Y entonces, vamos, la tradición es muy antigua. Sin embargo, Orígenes, como Clemente de Alejandría, distinguías entre Mateo y el publicano Leví, que no era el mismo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar de eso. Los testimonios de Ireneo de Orígenes, bueno, se ve que están basados en Papías, ¿verdad? Aunque añaden algunos detalles. Ireneo añade que en Roma, que cuando Pedro y Pablo estaban en Roma, y Orígenes añade esto que acabamos de ver, ¿no? Que es el Mateo, el publicano, ¿verdad? Y que fue el apóstol de Jesucristo. Bueno. Otros autores también aceptaron la paternidad de Mateo apóstol. Panteno, hacia el 200, después de Ireneo, Clemente de Alejandría, la segunda mitad del siglo II. En los mismos libros todavía ha insertado Clemente, bueno, no me detengo. Y luego les pongo ese texto de la Pontificia Comisión Bíblica de 1911. Yo porque se lo pongo ahí porque yo soy bien socarrón, por un lado, pero por otro lado, para que se den cuenta de que en esta época, en 1911, hace poco más de 100 años, ya en general se dudaba mucho que el Evangelio de Mateo haya sido escrito por Mateo. Tan se dudaba que salió la Pontificia Comisión Bíblica a decir, sí, lo escribió Mateo. Ahora, si ustedes le preguntan a los miembros de la actual Pontificia Comisión Bíblica la misma pregunta, van a decir, no, no lo escribió Mateo. Es que la Pontificia Comisión Bíblica no es la palabra de Dios. Son consejeros del Papa. El Papa los escoge para consultarles asuntos de Biblia. Por cierto, la Pontificia Comisión Bíblica nació en 1900. No sé si un par de años antes o unos años después. Creo que unos años antes la fundó León XIII. Creo que en 1898. No me crean mucho, pero quítenle unos poquitos años más o añádanle. Y es cuando el Papa León XIII funda la Pontificia Comisión Bíblica. Todavía existe en la actualidad esta Pontificia Comisión. El Papa les delega preguntas, les pone preguntas. A ver, a ustedes que saben de Biblia, díganme esto, ¿verdad? Y claro, este decreto, esta afirmación de la Pontificia Comisión Bíblica de que sí realmente fue, bueno, se da en un contexto en que mucha gente lo negaba, ¿verdad? Pero ya después muchos católicos también dicen, no, cada vez más fueron diciendo, no, pues no es el apóstol Mateo, no, 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 no. Y ahora si le preguntan a los miembros de la comisión van a decir, no, no es, ¿verdad? Bueno, yo se los puse aquí como digamos, una coronación de aquella tradición que surge en los padres
de la Iglesia, los padres apostólicos, y que llega más o menos hasta esta afirmación de la Pontificia Comisión Bíblica. Pero cuando viene la afirmación ya estaba puesta en cuestión esa, esa primacía del Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Hay muchas preguntas que hacerle. ¿Por qué si Mateo es el original, prácticamente en nuestros análisis nos damos cuenta de que Mateo copió a Marcos y no Marcos a Mateo? ¿Por qué si Mateo es el original, habría de asumir en su evangelio prácticamente a todo el evangelio de Marcos? Y nosotros, comparando los evangelios, pues nos damos cuenta que Marcos es anterior y Mateo lo tomó y le hizo algunos cambios, adiciones, etcétera. Entonces ya está muy difícil de creer que haya sido el apóstol Mateo, porque no se explicaría uno que un apóstol que fue testigo de lo que Jesús hizo y dijo durante toda su vida pública, en su evangelio prácticamente ponga a todo el evangelio de Marcos y luego además también recurra al documento Q, ¿no? Claro, aquí todavía van a encontrar puntos de vista eh, tradicionalistas, digamos, no, Mateo fue el primero, pero ya prácticamente nadie sostiene eso, ¿eh? Prácticamente nadie lo sostiene. La lengua, bueno, en hebreo, eh, pero cuando Papías, Ireneo y Orígenes dicen hebreo, están pensando en arameo, en realidad, ¿verdad? El evangelio que nosotros tenemos no es traducción del arameo, no, no lo es. Fue escrito y pensado en griego, original. ¿Ven? Y ahí tenemos un problema. ¿Cómo sabes esto, Javier? Pues como que yo traduje toda la Biblia de, del hebreo y del griego, del hebreo y del griego. Y es perfectamente notorio cuando un texto está traducido, que está en griego y está traducido del hebreo, está clarísimo, se nota inmediatamente cuando fue escrito originalmente en griego y cuando fue traducido del hebreo. Bueno, y esa es mi experiencia mía de mí, pero la inmensa mayoría de los exégetas dicen, no, el Evangelio de Mateo no fue escrito en arameo, no es traducción del arameo, fue escrito originalmente en griego. Y entonces ya tendremos que separar a este Evangelio de Mateo de aquello que decía Papías. ¿A quién sabe qué se refería Papías? Donde dice Mateo en hebreo, las logia. Bueno, pues el apóstol, el Evangelio de Mateo, que ahora conocemos como de Mateo, no fue escrito en arameo originalmente, fue escrito en griego originalmente. Y entonces, ven, ya tenemos que cambiar nuestro paradigma. Bueno. Ahí les comento que cuando citan al Antiguo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas, generalmente citan la Biblia de los 70, pero a veces citan el texto masorético. Sí, no que lo citen en hebreo, sino que siguen el texto hebreo. Bueno, luego viene aquí qué ha pasado con Mateo después de eso. Y luego, ¿qué nos dicen el mismo Evangelio de Mateo? ¿Qué nos dice de Mateo o del autor? ¿Verdad? Y los puse aquí las listas de los apóstoles, que hay 4 listas en el Nuevo Testamento, una en Mateo, una en Marcos, una en Lucas y una en los Hechos de los Apóstoles, que es precisamente cuando echan suertes para escoger a otro apóstol en sustitución de Judas el Iscariote. Y entonces ahí están las listas, pero yo les subrayo aquí que todas empiezan por Simón Pedro, o sea, los 2 nombres, ¿verdad? Simón Pedro. Y luego los 3 nombres que siguen están en desorden en las 4 listas, ¿verdad? Puede estar primero Andrés, luego Santiago y luego Juan, o bien Santiago, luego Juan y luego Andrés, ¿verdad? El caso es que siempre está al principio Simón Pedro, y ahí tenemos, digamos, el grupo más cercano, más inmediato de Jesús, Pedro,
Andrés, Santiago y Juan, los dos hermanos, ¿verdad? Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Pero siempre pone primero a Simón Pedro. En el segundo grupo siempre está primero Felipe y después puede estar Bartolomé, Tomás o Mateo. Pero puede cambiar el nombre, Bartolomé, Mateo y Tomás, Bartolomé, Mateo, Tomás o Tomás, Bartolomé, Mateo. Y este Mateo que dice el publicano, el que dice eso es Mateo, el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, Mateo eh, es identificado con el publicano, ¿verdad? Que recogía impuestos, llamado Leví, solamente en el Evangelio de Mateo. Porque según Marcos, Lucas y los Hechos de los Apóstoles, el Mateo no tenía por qué ser Leví el publicano, pero en el Evangelio de Mateo sí, que es el que hace esa identificación. Y el tercer grupo empieza siempre con Santiago, el otro Santiago, el de Alfeo, y luego siguen Tadeo, el otro Simón y Judas Iscariote. Pero eso siempre en desorden, aunque aquí no, siempre las listas terminan con Judas Iscariote. Qué curioso, ¿eh? Empiezan siempre por Simón Pedro y terminan por Judas Iscariote. Ahora, en la cuarta lista de los Hechos de los Apóstoles no aparece Judas Iscariote precisamente porque se trata de suplir a Judas Iscariote, ¿verdad? Pero esto es interesante porque aquí se ve, pues, que Leví, el que recibió a Jesús en su casa y que era hijo de Alfeo, pues sí, así lo dice Marcos 2, 14, 15. Lucas en 5:27 también lo llama Leví, sí, sí, pero no se identifica a este Leví con el apóstol Mateo. En Mateo y en Marcos. Pudo haber seguido a Jesús como discípulo sin que se tenga que identificar con el apóstol Mateo, pero Mateo sí dice que es el publicano, ¿verdad? Entonces, por el Evangelio de Mateo, ya decimos, bueno, pues es el Mateo, el publicano, Leví, apóstol. Ahora, que él haya sido el autor del Evangelio, pues no, eso es lo que no tenemos en absoluto claro. A pesar de que la tradición dice que sí. En el análisis de los sinópticos que nosotros hemos hecho, pues hasta donde yo les insistí es, no se casen con la idea de que primero es Marcos y entonces Mateo le tuvo que copiar a Marcos y le tuvo que haber cambiado. Y ya con eso explicamos lo demás. No. El método de hacer exegesis es tengo los tres sinópticos y digo, ah, caray, aquí, es más, le puedo borrar el título de cuál es el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, lo borro y así en columnas digo, a ver, aquí, ¿cuál es el origen de los otros? ¿No? Y hemos visto que es Marcos el origen, ¿no? Y entonces, este es el esquema más frecuentemente aceptado, ¿verdad? Marcos es el origen de Mateo y de Lucas, pero Marcos no conoció a Q. En cambio, Mateo y Lucas sí conocieron a Q. Ya les he dicho que no tenemos ningún texto Q, no hemos encontrado el librito, estamos esperando que algún alumno del doctor Quesada se vaya por allá, por aquellas tierras, quién sabe a dónde, a buscar el famoso documento Q. A lo mejor no existía por escrito, era una tradición simplemente oral. Pero por el contrario, a lo mejor existían varias versiones escritas del documento Q, ¿verdad? Y una le llegó a Lucas y otra o la misma le llegó a Mateo, y en general coinciden Mateo y Lucas cuando citan a Q. En este esquema falta, desde luego, las fuentes propias de Mateo, que son muchas y muy importantes, y las fuentes propias de Lucas, que nada más están en Mateo y que nada más están en Lucas, ¿verdad? Como el detalle que les decía hace un momento de lo de los guardias en el sepulcro. Entonces aquí podemos pensar o bien que Mateo recibió otras tradiciones que no tenía Marcos, que no están en Q y que nunca llegaron a manos de Lucas, y que las integró
o bien que Mateo diseñó, inventó, puso muchas cosas de su propio, de motu propio, ¿verdad? O las dos cosas. Algunas las recibió él, pero no Marcos ni Q, y él decidió añadirlas a su evangelio, y otras él mismo las creó, ¿verdad? A mí se me hace que esto de los guardias en el sepulcro es una creación mateana, pero está muy claro que esos 5 grandes discursos, pues son una creación mateana, ¿no? Cuando hice la conferencia de las bienaventuranzas, les decía, sermón de las bienaventuranzas, pues está en Mateo y en Lucas, pero no está en Juan ni en Marcos. Y entonces tendríamos que preguntarnos si hubo sermón de las bienaventuranzas. Pero además, las bienaventuranzas en Lucas son muy diferentes de las de Mateo, muy diferentes. Son 4 bienaventuranzas y siguen 4 maldiciones, malaventuranzas. En cambio, en Mateo tenemos 6 o 7 u 8 bienaventuranzas y no siguen malaventuranzas. En Mateo es en el monte y en Lucas es en un llano. Eh, no, son diferencias, son muchas diferencias. Y uno dice, bueno, ¿quién sabe si estaban en Q o cómo estarían en Q que Mateo añadió bienaventuranzas o que Lucas quitó bienaventuranzas y añadió maldiciones? Eh, pues sí, ahí están las fuentes propias o Q, ¿verdad? O los intereses de cada quien, ¿verdad? Mateo quiso completar las bienaventuranzas y añadió algunas cosas, y en cambio Lucas no quiso añadir, o bien o bien Lucas suprimió algunas que están que Mateo sí copió, pero Lucas no. Pero luego resulta que las 4 bienaventuranzas de Lucas se corresponden con las 4 maldiciones, y entonces dice uno, a lo mejor el que hizo ahí más creación literaria fue Lucas, pero algo tenía que haber habido porque Mateo también tiene algo parecido a las bienaventuranzas de Lucas. Y entonces el asunto aquí es que eh, no sabemos exactamente cuáles eran las fuentes propias de cada uno. Aquí no sabemos exactamente qué decía Q, ni siquiera sabemos si hubo sermón del monte. No lo podemos saber. Mateo lo dice. Es el único que habla de sermón del monte, porque Lucas habla de sermón del valle y es muy diferente. Entonces, esos 5 grandes discursos de Jesús, a pesar de que tienen muchos paralelos con Marcos y con Lucas, ninguno, ni Marcos ni Lucas, los tiene armados como 5 grandes discursos. Entonces, aquí se ve que es el genio literario, es la teología, es la manera que tiene Mateo de escribir, ¿no? Bueno, luego sobre la fecha, pues no tenemos gran cosa. Si nos vamos a la tradición, pues tendríamos que irnos a lo que nos dice Ireneo sobre el 60-65, pero esto haría que Mateo es antes que Marcos, y eso ya vimos que nomás no nos queda, ¿verdad? En la actualidad, la mayoría de los exégetas pensamos que fue escrito el Evangelio de Mateo hacia el 80, hacia el 80. ¿Por qué? Porque toma distancia del acontecimiento de la destrucción del templo. Les voy a leer Mateo 22-27. Pues ya sé que ustedes lo leyeron cuando leyeron los apuntes, pero para recordárselo, Mateo 22-27 está en, eh, caray, 22:7. Pues sí. Es la fiesta de las bodas, es una parábola, ¿verdad? El reino de los cielos se parece, etcétera, etcétera. Y luego dice, el rey se enfureció y envió a sus tropas, las cuales acabaron con aquellos asesinos e incendiaron su ciudad.
Es una parábola que tiene bodas y que invita el rey y la gente no va. Y entonces el rey manda a todos, bueno, asesina, manda a todos, ¿verdad? Y les incendia la ciudad. Está clarísimo aquí, porque es de lo último que está haciendo Jesús en Jerusalén, de sus enseñanzas, está comparando a esos invitados a la boda que no van, los está comparando con los judíos. Son los primeros invitados a estar a la mesa del Mesías y no van a la fiesta. ¿Qué va a hacer Dios o el rey? Va a matarlos a todos y va a incendiar su ciudad. Desde mi punto de vista, como la de muchos autores, es una clarísima referencia a que el templo de Jerusalén ya fue destruido y aquellos judíos que no aceptaron el mensaje ya fueron borrados de la lista de los invitados al reino de Dios, ¿verdad? Bueno, y entonces, si esto es así, es decir, si habla de la destrucción del templo y también otros detalles, no es lo único. Entonces podemos pensar que Mateo escribió sobre el 80-85, más o menos la misma época en que habría escrito Lucas, 80-85. Y entonces tenemos un texto, pues sí, 15 años posterior al Evangelio de Marcos. Pues sí, nos da, porque no se escribía en la internet y se ponía digital en la nube, ¿verdad? Si Marcos escribe, vamos a poner que escribe en Roma, pues cuántos años se tardó en que se conociera su Evangelio. Y Mateo escribe, pues la mayoría dicen que en Siria o en Antioquía de Siria. ¿Cuánto se tardó en ser conocido y ser popular el Evangelio de Marcos para que Mateo lo ocupe? Pues sí, unos 10 o 15 años después de Marcos. Los destinatarios, ya lo había dicho Orígenes, con mucho tino, son los judíos procedentes, los cristianos procedentes del judaísmo, ¿verdad? Esto se ve mucho en el Evangelio de Mateo, se ve mucho. La situación histórica es que el año 70, con la destrucción del templo de Jerusalén, el templo que había construido Herodes, viene Tito y lo destruye, y hay una gran diáspora, dispersión de los judíos, ¿verdad? De Jerusalén y de toda la zona de Palestina. Y los judíos sienten la imperiosa necesidad de cerrar su canon, ¿verdad? De decir, bueno, hasta aquí vamos a quedarnos con los libros santos, de distinguirse de los cristianos, porque los cristianos, sobre todo los de Jerusalén, los judío-cristianos de Jerusalén, no se habían desprendido del templo y de las sinagogas, ¿verdad? Jesús es el que culmina la ley de Moisés, es el Mesías, etcétera, pero no han roto con el judaísmo. Entonces, los judíos cierran filas y se cierran contra el cristianismo y echan de las sinagogas a los cristianos sobre el año 70. Entonces, esto es reacción, desde luego, de los judíos para preservar su identidad, ¿verdad? En ese momento es cuando escribe Mateo. Cuando Mateo escribe, ya se percibe que los judíos se han cerrado en masa, en grupo, al cristianismo, ¿verdad? Por eso viene lo que les explicaba aquí, la expresión sus sinagogas, ¿verdad? Es una expresión que ahí está varias veces en el Evangelio, sus sinagogas, pero pues qué fea manera de hablar de un judío. Mateo era un judío, sí, pero ya los judíos se han cerrado al cristianismo, por eso habla así de sus sinagogas, de los judíos, ¿verdad? Y sin embargo, hay un grupo de judíos que han aceptado el cristianismo. El mismo Pablo, hemos visto que en sus viajes hay gente judía que sí acepta el cristianismo, ¿verdad? Y entonces
A este grupo de judeocristianos les escribe Mateo. ¿Mm? Y les está diciendo, ojo, Jesús es el culmen de la ley. Jesús es el nuevo Moisés. No tenemos por qué dejar de ser judíos, pero tenemos que saber que Jesús es la cumbre, la culminación de la ley. ¿No? O sea, él todavía sigue siendo judío, pero es cristiano, ¿sí? Como hablábamos en la conferencia de ayer, es, es una identidad que tenía Pablo. Pablo sí, toda la vida fue judío, pero cristiano, ¿no? Eh, Pedro no. Pedro dijo, no tengo por qué dejar las carnitas de lado ni la moronga y vivo como gentil. ¿Por qué? Porque ya Pablo fue, como decía yo ayer, más radical. Pedro fue más radical que Pablo. Pero eso se valía. Es decir, si yo estoy convencido de que todas las cuestiones alimenticias y los ritos judíos no me sirven como cristiano, los puedo abandonar o los puedo seguir guardando, como hizo Pablo. Los sigo guardando porque sigo siendo judío, pero soy cristiano, ¿verdad? Ahora bien, los gentiles, o sea, los que no son judíos, pero que han aceptado el cristianismo, pues no tienen por qué cumplir ninguno de los ritos judíos, ¿no? Eso es lo que pasó en el primer concilio, los primeros conflictos que hubo en la iglesia cristiana. Pues Mateo escribe al grupo de judíos que han aceptado la fe, pero es como la última llamada a estos judíos para que no desesperen, ¿verdad? Para que consideren que Jesús es un judío, Jesús es un judío, pero que culmina, que reinterpreta todo el judaísmo y la ley, ¿verdad? Bueno, por eso presenta a Jesús como el cumplidor de las Escrituras y por eso tantas veces que habla del Antiguo Testamento, pero para mostrar que esto se ha cumplido en Jesús. ¿Mm? Eso es una tendencia de todos los sinópticos, ¿verdad? De todos los evangelistas ponen que Jesús cumple con las escrituras, pero más Mateo, es el que más citas de cumplimiento tiene, ¿verdad? A cada paso dice, para que se cumpliera lo escrito por el profeta, ta, ta, ta. Entonces resulta que Jesús es, por ejemplo, Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Pues porque es un personaje esperado desde el libro de Daniel. Jesús es el Mesías así porque es un personaje esperado. Que a Jesús no le gustaba que lo llamaran Mesías, porque se prestaba a una confusión sobre su misión. No importa, tú te callas y tú eres el Mesías. ¿Por qué? Tú tienes que cumplir todo el Antiguo Testamento. Tú eres el siervo de Yahvé, del te habló Isaías allá, el siervo sufriente que carga con los pecados del mundo, que es una manera muy inadecuada de entender. No, no, pero él cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. Y luego cumple profecías que ni existían. Me salgo un poco de la clase, pero dice Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 15, les dice, pero yo les transmití a ustedes lo que a mi vez recibí. O sea, está escribiendo el año 56, ¿eh? A los corintios y les dice, yo les transmití lo que a mi vez recibí, o sea, una tradición totalmente jesuánica de Jesús, que Jesús murió y murió según las escrituras. Se lo voy a leer, palabras textuales. Dice que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras. Nunca, en las escrituras nunca se dice que el Mesías iba a morir, crucificado. No, nunca lo dice. Y que iba el Mesías a resucitar al tercer día, nunca lo dice las escrituras. Pero díganmelo a mí. Ninguna escritura dice eso. ¿A qué escritura se refiere Pablo? De que Jesús iba a morir y que el Mesías...
iba a ser crucificado según las Escrituras y que iba a resucitar según las Escrituras. No está eso en las Escrituras, pero el fondo de todo esto es que Jesús cumple todas las Escrituras. ¿Sí? Bueno, entonces los destinatarios son, y aquí vienen algunos otros argumentos de cómo podemos ver que los argumentos los destinatarios de Mateo son los cristianos. Y según esto, lo más probable es que sea en Antioquía, Antioquía de Siria, ahí donde era la base de misiones de Pablo, ahí andaba Mateo y seguramente ahí escribió su evangelio. Si Marcos se dice que en Roma, Mateo en Antioquía. Pero me interesó mucho este artículo eh, que dice, bueno, este exégeta Stark, dice que el número de los cristianos de Antioquía eran 19, así lo calculó, y en todo el Imperio Romano 7.530. Es decir, no podemos pensar que eran comunidades numerosas de cristianos. Probablemente en Antioquía pues, era una comunidad pequeña, ¿verdad? Este cálculo, vamos, le creamos o no le creamos, pues es significativo de alguien que dijo, ah, mira, estadísticamente pudieron haber sido 100 o 50 o 19 a lo que llegó este señor. Eso es muy interesante. Eran pequeñas comunidades. A quien le escribía Pablo eran pequeñas comunidades, grupos de creyentes muy aferrados que fueron creciendo conforme con los años, pero ya ven que fueron perseguidos. Y es hasta el siglo IV que son aceptados como un grupo, que son aceptados porque a Constantino le convenía. Si ya tenía un grupo numeroso de cristianos en el imperio que eran revoltosos y que no aceptaban a los otros dioses, y entonces dice, bueno, ya. Me conviene darles carta eh, de nacimiento, acta de nacimiento a los cristianos. Ya tienen derecho a existir como cristianos en el imperio. Y así se evitó Constantino de problemas. Pero el cristianismo siguió creciendo y probablemente a partir de esa aprobación se multiplicó geométricamente su crecimiento al grado que 60 años después el cristianismo fue nombrado la religión del imperio, no una religión del imperio, sino la religión del imperio. Y de ahí vino ya a considerar el imperio romano como el imperio cristiano, ¿verdad? En fin. Bueno, después de esto podríamos hablar de el lugar, seguramente Siria, más o menos la actual Siria, de lo que era Siria todavía hace un par de años, ¿verdad? Ahora ya está destrozada, más bien tirándole a la costa, ahí en la ciudad de Antioquía, o tal vez Pella, ¿verdad? Porque allá, después de la destrucción del templo que les decía, el año 70, pues allá se refugiaron muchos cristianos, ¿verdad? Y muchos judíos. Eh, Incluso pudo haber sido escrito en Fenicia, siempre esa zona al norte de Israel, en la costa del Mediterráneo, o en Antioquía, como supone Luz. Ese libro se lo recomiendo, es Ulrich Luz, lo cito muchas veces. Es un libro pues, más o menos reciente, que está escrito bajo el método de la Wirkungsgeschichte, que sobre todo enfrenta los textos o los explica a partir de la recepción que tuvieron los textos. Y entonces tenemos un texto, bueno, y este texto cómo se recibió en los padres de la iglesia, cómo se recibió en la Alta Edad Media, cómo se recibió en la Baja Edad Media, cómo se recibió en la Reforma, cómo se recibió en la Ilustración y cómo se lee en la actualidad. Entonces es un método interesante porque, pues, sí, no es un método exegético, porque no se trata de explicar directamente el texto en sí,
sí es muy interesante ver cómo los textos han sido entendidos y explicados a lo largo de los siglos. Y bajo ese método escribe Ulrich Luz su comentario al Evangelio de Mateo. Eh, bueno, características literarias, ¿verdad? Y sí, Mateo tiene prácticamente a todo Marcos. Hay cosas que Mateo no copia de Marcos, pero casi todo Marcos lo tiene. Una lista panorámica de cosas que añade Mateo son los capítulos 1 y 2, aquello de Herodes y de la matanza de los inocentes y eso no lo tiene Marcos, lo tiene Mateo. Lucas tiene, sí, también sí, pero es muy, muy diferente. Lucas tiene el paralelismo de Isabel y Zacarías, padres de Juan Bautista, y va de cámaras de Televisa a la familia de Juan Bautista, cámaras de Televisa a la familia de Jesús, circuncisión de uno, circuncisión del otro, vida oculta de uno, vida oculta del otro. Y cuando habla del nacimiento, pues son los ángeles, los pastores, ¿verdad? Los pastores y todo eso. Y de eso no habla Mateo. Mateo habla de los magos que vienen de Oriente y que da origen a la tradición de los reyes magos. Pero Lucas no habla en absoluto de los reyes magos. De los pastorcitos sí, es Lucas el que habla, pero no Mateo. Bueno, son los capítulos 1 y 2. Luego los capítulos 5 a 7, que son pues el primer gran sermón de Jesús. El capítulo 11 del 1 al 30, el capítulo 13 y el capítulo 18, unos versículos, y el capítulo 28, del 9 al 20, son grandes, digamos, adiciones de Mateo, pero tiene muchas salteadas, tiene muchas adiciones con respecto a Marcos, salteadas. Pero, como hemos visto nosotros en nuestros análisis, cuando Mateo sigue a Marcos, no lo sigue literalmente. A veces Mateo le añade, a veces le quita. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Su actividad como compositor, como redaccional. La dependencia del documento Q, esto vamos a verlo un poco la próxima semana. Pero el ejemplo más claro que nosotros conocemos es el de las tentaciones en el desierto. Ya vimos que en Marcos se dice que Jesús fue al desierto para ayunar, ¿verdad? Y que fue tentado ahí, pero los ángeles de Dios le servían. O sea, salió victorioso de las tentaciones y los ángeles de Dios le servían. Estaban entre los animales del campo, dice Marcos. En cambio, Mateo y Lucas, como lo vimos, si se acuerdan, pues meten las tres famosas tentaciones en un orden diferente, ¿se acuerdan? Eh, si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan, lo lleva a un monte muy alto y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras, y luego en el templo de Jerusalén, arrójate porque Dios enviará a sus ángeles para, etcétera. Esas tres tentaciones, pues seguramente proceden de Q. ¿Por qué? Porque están muy similares en Mateo y Lucas. O sea, que Mateo lo haya inventado, pues no queda, porque están muy similares en Lucas, si bien la segunda y la tercera en orden diferente. Que Lucas las haya inventado, pues no, porque en Mateo están de una forma muy semejante. Entonces, tenemos que pensar que hubo un documento que tenía esas tres tentaciones. Y eso es lo que llamamos documento Q. No lo conocemos, no, pero suponemos que existía, ¿verdad? Pero como ese detalle, hay muchos en las que notamos coincidencia entre Mateo y Lucas en contra de Marcos. Y decimos, no, es que tuvo que haber un documento. Y si sacamos todos esos textos en que Mateo y Lucas coinciden en contra de Marcos, si sacamos todos esos textos vamos a encontrar que se trata de un documento con dichos de Jesús. En ese documento no vamos a encontrar ningún milagro, ninguna parábola, ningún discurso de Jesús, no.
A lo mejor alguna pequeña comparación, sí, pero no una parábola desarrollada ni ninguna narración. O sea, podríamos pensar que las gentes o la persona que hizo el documento Q se interesó por las enseñanzas así sapienciales o escatológicas de Jesús, ¿verdad? Y las puso por escrito, a lo mejor quedaron eh, como tradición, pero como quiera que sea, reflejan una manera de concebir a Jesús diferente del Evangelio, porque el documento Q no es un Evangelio. Evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y documento Q no es un evangelio. Y es curioso, pero a veces el documento Q se compara con el evangelio de Tomás, un evangelio que es muy antiguo también y que tiene la misma estructura que Q. Son dichos de Jesús, ¿verdad? Dichos de Jesús. Bueno, y eso explicaría por qué Lucas pone este dicho de Jesús en un lugar y Mateo lo pone en otro completamente diferente. ¿Eh? Porque los dichos no tenían una ubicación contextual histórica. Entonces, cada quien los pone donde quiso. Bueno, en la próxima semana, cuando hablemos de Lucas, vamos a hacer aunque nosotros ya vimos, ya nos enfrentamos con esto en las tentaciones, vamos a ver un poquito más al detalle el asunto de Q. Y luego las características del estilo, pues sí, se metió un poco aquí Jerónimo a hablar de esto, estas suturas cronológicas que casi no tienen valor. Fíjense que Mateo es muy hierático, muy, como que muy eh, santo. Y entonces repite mucho las mismas expresiones, los mismos enunciados. Incluso la estructura del Evangelio de Mateo es muy hierática. 5 grandes discursos de Jesús dan la sensación de que no son históricos, ¿m? De que artificialmente Mateo tiene que poner a Jesús resumiendo sus enseñanzas en 5 grandes discursos. Sí, que tienen su artificialidad, porque si añadimos el Evangelio de la infancia, los capítulos 1 y 2, y luego Pasión, muerte y resurrección, los últimos capítulos, y en medio tenemos 5 grandes discursos, ya tenemos 7 partes. 7 es el número perfecto. Como algunos otros detalles, por ejemplo, Jesús es el nuevo Moisés. Pues sí, si se fijan en los capítulos 1 y 2, Jesús tiene que huir a Egipto con sus papás, porque lo buscaba Herodes para matarlo. Y entonces dice, cuando murió Herodes, el grande, el asesino, eh, el ángel que le había dicho a José, váyanse a Egipto, le dice, ya pueden regresar porque ya murió el que buscaba la muerte de tu hijo. Y de esta manera se cumplió el oráculo del profeta que dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? Quién sacó al pueblo de Egipto? ¿Verdad? Y luego hemos hablado del discurso del monte. ¿Por qué? Pues porque Moisés fue el que dio la ley desde el monte, ¿m? o la ley que recibió en el monte Sinaí. Aquí es Jesús el que trae la nueva ley eh, recibida de Dios en el monte. Pero muchas otras cosas. Si ustedes leen el libro de Deuteronomio, son discursos de Moisés al pueblo. Todo el Deuteronomio son discursos de Moisés al pueblo. Ah, bueno, Jesús dijo 5 grandes discursos en el Evangelio. Entonces sí se ve que si no es una persecución de que a cada instante quiere Mateo comparar a Jesús con Moisés, por lo menos sí se ve que de vez en cuando toma el tipo de Moisés para presentar, porque además le viene muy bien. Él está escribiendo a judeocristianos, miren, aquí está el nuevo intérprete de la ley, ¿no? Es como Moisés, el nuevo Moisés. Bueno, eh, agrupa relatos, utiliza literarias semíticas, formas literarias como el paralelismo, la repetición de fórmulas y estructura estrófica,
la inclusión en textos mayores y menores. Y aquí está lo que le decía hace un momento, ¿verdad? Cuando comentó esto Felipe. Aquí está la gran inclusión. Todo el Evangelio está incluido con Dios con nosotros. Al principio del Evangelio y al final yo con ustedes. Pero hay otras inclusiones y ahí les pongo algunos ejemplos, ¿verdad? Es lo mismo la inclusión que el quiasmo, es lo mismo. Pero claro, el quiasmo puede tener los 5 elementos, por ejemplo, A, B, C, y después B' y después A'. Entonces, A' se repite la idea de, perdón, sí, A' repite la idea de A. B' repite la idea de B y en el centro queda C. Eso se llama también quiasmo. Nada más que el quiasmo puede ser de 3 elementos, ¿verdad? O de 5 elementos. Bueno, hay algunos casos en que es muy clara el quiasmo de 5 elementos. Lo más normal es de 3 elementos. Bueno, y aquí, bueno, que utiliza a Marcos, pero siempre con sus intereses propios, ¿verdad? En cuanto a características del vocabulario, me pareció interesante. Aquí les pongo entre paréntesis las veces que esa expresión o palabra está en el Evangelio de Mateo, después las veces que está en el Evangelio de Marcos y después las veces que está en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, rechinar de dientes, ¿verdad? Rechinar de dientes. 601. Quiere decir que en el Evangelio de Mateo esa expresión está 6 veces. En el de Marcos 0 veces y en el de Lucas 1 vez. Entonces ya podemos decir, rechinar de dientes es una expresión típicamente mateana. Mm. La geena, la geena está 731, o sea, 7 veces en el Evangelio de Mateo, 3 en el de Marcos y 1 en el de Lucas. Es una expresión típicamente mateana. Día del juicio. 4 veces en Mateo, no está en Marcos y no está en Lucas. La palabra juicio, 12 veces en Mateo, 0 en Marcos, 4 en Lucas. Y así podemos irnos, porque aquí les resumí, digamos, lo que me pareció más significativo, ¿verdad? Iglesia, por ejemplo, iglesia no aparece en Marcos ni en Lucas, y está 3 veces. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etcétera. La palabra iglesia, eclesía, solamente aparece en Mateo 3 veces. Por los profetas. ¿Ven cómo Mateo escribe a judíos cristianos? Por los profetas. 13:01. Hijo de David. Jesús es el hijo de David. 10:4:4. O sea, es una expresión preferida por Mateo. Y así las demás, que si las leen, pues se pueden dar una idea de las preferencias de vocabulario y de expresión que tiene Mateo. Bueno, voy a terminar esto con una referencia a la estructura del Evangelio, ¿verdad? Les voy a poner aquí, en primer lugar, la estructura del Evangelio, del libro del Evangelio de Mateo, según la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Les decía yo que tiene 7 partes, ¿verdad? Los capítulos 1 y 2 son la preparación y la infancia. Los capítulos 3 a 7 es la promulgación del reino de los cielos y el discurso evangélico. En los capítulos 3 y 4, como ustedes recuerdan, está la predicación de Juan Bautista y las tentaciones de Jesús, ¿verdad? Y luego en el capítulo 5, 6 y 7 viene el gran discurso inaugural de Jesús, donde están las bienaventuranzas. Y entonces son 5 partes aquí, en el centro, 5 partes, que todos, voy a volver a hacer, cada una de estas, cada una de estas 5 partes tiene una sección narrativa, ¿verdad? Que la primera
habla sobre la promulgación del reino de los cielos. Pues sí, Juan Bautista, el bautismo de Jesús, las tentaciones, y Jesús empieza su predicación. Esa es la parte narrativa y luego viene el discurso evangélico. Luego viene la predicación del reino de los cielos y luego se concluye con el discurso apostólico. Luego viene el misterio del reino de los cielos y se concluye con el discurso parabólico, porque es el misterio, pues se habla en parábolas. Después viene la iglesia primicias del reino de los cielos, una sección narrativa, y se concluye con el discurso eclesiástico. Y finalmente, una sección narrativa sobre la próxima venida del reino de los cielos, que se concluye con el discurso escatológico. Y la última parte, pasión y resurrección, y así se cumplen, digamos, las 7 partes. Ese esquemita es muy sencillo, es muy fácil de comprender y es muy fácil de aprender de memoria, ¿verdad? Sí. Pero no está tan fácil. O sea, hay veces en que dicen, aquí está la sección narrativa, sí, pero ahí en la sección narrativa hay discursos, si quieren, pequeños, pero hay discursos de Jesús. Y luego la correspondencia entre el discurso con la sección narrativa a veces no está tan clara, ¿no? Está un poco forzado. Es decir, es que el discurso eclesiástico, por ejemplo, corresponde con lo que está antes, con la narración que está antes. Es un poco forzado hacer esas correspondencias, ¿verdad? Y por otro lado, la principal crítica que le encontré a este esquema es, pues estás presentando ejemplos y luego discurso, ejemplos y luego discurso, ejemplos y luego discurso, y estás haciendo de un drama que es la vida de Jesús, la pasión, la vida, la enseñanza de Jesús, que es un drama completo, estás haciendo una clase de catecismo. ¿Eh? Primero la narración y se concluye con la enseñanza. Otra vez narración y se concluye con la enseñanza. Y no corresponde eso con la realidad del Evangelio. Entonces aquí tenemos, fíjense, la primera parte siempre corresponde con una sección narrativa y se concluye con un discurso. ¿Ven? Sección narrativa y se concluye con discurso. Ese es el esquema que nos presenta la Biblia de Jerusalén. Ojo, sección narrativa y se concluye con discurso. Pues hay otro autor que a mí me interesa, me gusta, no me caso con él, pero me gusta. Dice, no, fíjense que no es así. Primero es, bueno, aquí en la primera sección es la genealogía y el reino preparado por Juan Bautista y proclamado por Jesús. Pero luego viene la segunda sección que es discurso y luego la sección narrativa. ¿Ves? La segunda sección, que es lo que me dice aquí, ¿verdad? Luego lo subrayo. La segunda sección me dice, empieza con un discurso y luego sigue una sección narrativa. O sea, me volteó la tortilla. ¿Mm? La de Jerusalén me dice, primero es una sección narrativa y luego viene el discurso que digamos, le da cuerpo, que explica toda la sección narrativa. Luego, sección narrativa, etcétera. Y aquí me dice, no, es al revés, fíjate que es al revés. Primero viene el discurso y luego viene la sección narrativa correspondiente. ¿Ven? Ya, bueno, sirve para que nos demos cuenta de que la conexión entre la sección narrativa y el discurso a veces no es tan fácil, es un poco artificial, ¿ven? Entonces, poner primero el discurso y luego la sección narrativa, o primero la sección narrativa y luego el discurso, es un poco artificial, ¿verdad? Pero corresponde un poco, está muy claro que Mateo tiene 5 discursos, eso lo tiene, está clarísimo. Y entonces, fíjense, la traducción ecuménica de la Biblia, ¿verdad? Propone otro esquema nada más en 2 puntos, ¿verdad? En el punto 1, capítulo 3, versículo 1 al 13:58, o sea, capítulos 3 a 13. Jesús se presenta, el pueblo judío lo rechaza.
Jesús es poderoso en obras y palabras, envía a sus discípulos a predicar, la opción es por Jesús o contra Jesús, y Jesús es rechazado por los suyos. Ahí está la primera parte. Jesús es rechazado, se puede resumir. La segunda parte, capítulos 14 a 28, Jesús se encamina a su pasión y resurrección. La primera parte es geográfica, va caminando a Jerusalén. La segunda parte es doctrinal, todo lo que Jesús enseñó en Jerusalén. Deja sus enseñanzas particulares y entonces toma el templo, enfrenta a sus enemigos. Es donde dice ahí esa parábola de que ¿qué va a hacer el rey con estos que fueron invitados a la boda y maltrataron a... El rey los va a quemar, los va a matar y va a quemar su ciudad. Eso es lo que, vamos, Jesús es muy violento. En el Mateo, cuando Jesús está en Jerusalén, léanse, cuando llega Jesús a Jerusalén, son varios capítulos de las enseñanzas de Jesús en Jerusalén, que es bastante violento. Vence las controversias, denuncia la hipocresía de los fariseos, anuncia el juicio del mundo, muere y resucita. Entonces, dos partes, ¿verdad? Sin hacernos mucho, bueno, atendiendo mucho más al esquema narrativo, ¿verdad? Del Evangelio de Mateo. Porque el otro de 5 discursos, 5 secciones narrativas, pues sí están 5 discursos, pero que ellas correspondan necesariamente con la sección narrativa que está después o que está antes, eso ya no está tan fácil, ya no está tan claro. Entonces podemos decir, sí hubo 5 discursos, ¿verdad? Y el esquema que yo hago en esta Biblia, que es la mía, porque es la introducción a mi traducción, yo solucioné el problema poniendo así. Primero los orígenes de Jesús, capítulos 1 y 2, que está clarísimo. Y luego viene preparación del ministerio de Jesús. Y luego viene el discurso. Y ya no puse yo si el discurso tiene que estar junto con lo que está antes o con lo que está después. No, yo analizo el discurso por separado. ¿Ven? Y luego viene, después del discurso, viene una sección narrativa. ¿Ah? Pero ya no digo yo está relacionada con el discurso que está antes o que está después, no. Aquí está la sección narrativa y luego viene otro discurso, otra sección narrativa, y luego viene otro discurso, etcétera, ¿verdad? Y cada una de esas perícopas, pues es como está dividido el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Bueno, entonces así yo lo represento, pero no me voy ni con el que va primero discursos y luego narraciones y luego o narraciones y luego discursos, no. Está claro que hay 5 discursos, los voy a poner, ¿verdad? Pero no lo voy a poner en relación con determinada narración, porque se me hace que no, que es quitarle sabor al texto, ¿verdad? A lo que está narrando Mateo. Bueno, como ven, pues es todo eso. Y luego viene aquí algunas de las ideas teológicas de Mateo que ya hemos hablado, ¿verdad? El Israel realizado, pues sí, los que han creído en Cristo. ¿Verdad? Si antes las promesas eran para este pueblo, eh, esas promesas se cumplen en Cristo, porque Cristo plenifica la ley. Digamos que es la realización plena de Israel, no es la negación de Israel, es la realización plena de Israel. Y ahí vienen algunas explicaciones. Y luego la cristología, Jesús, bueno, pues es el Salvador de los pecados, etcétera. Jesús es el nuevo Moisés, ya lo expliqué. El reino de los cielos, que es un tema interesante, pues, pero no me voy a tener en él. La comunidad cristiana es un evangelio que habla mucho de la comunidad cristiana, de cómo puede ser o debe ser, el cumplimiento de las escrituras, de lo que ya hemos hablado antes, etcétera. Para eso tienen ustedes los apuntes. Llegamos al final. Y casi al final del curso, porque ya revisé yo el calendario y hoy era la última clase, pero ya me ataranté, acepto que yo me ataranté y entonces les voy a
a pedir que el próximo jueves se vuelvan a sacrificar, ahora sí para la última clase, que vamos a estudiar así, cuestiones generales del Evangelio de Lucas. Sí. Patti. Maestro Ah, sí, Jerónimo, Javier, venga, venga. disculpe que le alcancé a ganar la palabra. En la segunda estructura puesta la promulgación del reino, la predicación, el misterio del reino, las primicias, me parece que en todos, en los cuatro, en Mateo sobre todo, Marcos, en Lucas, y todos traen la pasión del Señor. Eso sí creo que no puede, o sea, estar seguro que ciertamente eso es esa narración de la pasión del Señor. En la cuestión de la segunda estructura sobre el reino, esto me parece que quedan fuera algunos elementos aquí en esta presentación. Es muy interesante también eso. Es algo por lo cual Jesucristo vino y proclamó, pero que quedan al margen algunos elementos mirados así, solamente bajo ese aspecto, bajo esa mirada. Y la otra parte, sobre todo, me parece también interesante la nueva forma que presenta el doctor Javier, el ministerio de Jesús, los orígenes de Jesús y toda la sección narrativa. Me parece interesante esta propuesta nueva. Y un elemento bueno que me parece también en Mateo es sobre la cuestión del juicio, también llamado escatología. Y creo que en Mateo 20, desde el 25, no recuerdo si 25, y también 24. Todo eso me parece que es bien interesante en Mateo. Sí, sí. Quizás la comunidad esperaba ya algo como un final, y pues algunos por ahí se la pachangueaban ya. Es todo, maestro. Disculpe. Gracias, Jerónimo. Sí, Pati. Sí, hablando como dices en este paralelismo con Moisés, bueno, los 5 discursos pudieran ser la Torá. Sí, claro. Los 5 libros de Moisés, según la tradición judía. Y por lo que dices que le habla específicamente bueno, no específicamente, pero les habla a ellos, ¿no? Entonces Sí, tiene como que ir haciendo este paralelismo, pues. sí. A lo mejor yo he leído que algunos autores reaccionan en contra del paralelismo entre Jesús y Moisés en Mateo. A mí me parece que está muy claro, pero yo creo que no hay que forzar mucho la comparación para hacer que cada detalle coincida. Pero a mí me parece claro que sí, de Egipto llamé a mi hijo y pero, solamente Mateo, Jesús tiene, o Ok. José y María tienen que huir a Egipto. Entonces hay una relación muy clara, el monte de las bienaventuranzas. Los 5 discursos pues, son los 5 libros del Pentateuco y algunos otros detalles podríamos decirlo, pero no hay que llevar al extremo esa comparación. Por ejemplo, Jesús aparece con Moisés y Elías en la transfiguración, ¿verdad? Pero se podría entender como, o sea, no, no como dices, no para forzar y decir que así es, sino simple y sencillamente como el propósito del autor, ¿no? Sí, claro, Como, claro. como dices tú, si le está hablando al pueblo, a este pueblo, tendrá que ser en su cultura, en sus términos, o sea, no que así sea, sino según su propósito. Sí, él quiso hacer esa comparación. A mí me parece que está claro que él quiso hacer esa comparación, que no hay que llevar a Ujú. hacerla al extremo, Al extremo, pero sí. él, pero la quiso hacer.
quiso hacer esa comparación. Jesús es el nuevo Moisés. Y eso está más claro. Creo que les envié el libro de Trilling, el comentario de Sí, Trilling. Ese hiciste sobre ese punto. Wolfgang Trilling. Es un librito muy sencillo de leer, pero hiciste sobre ese punto. ¿Sí? Ok, gracias, maestro. ¿De qué? No sé si Felipe ibas a decir algo. Sí. Sí, doctor. Bueno, nada más dos cosas. Primero, a lo que estaba usted, que ya no explicó, el, como que el desprecio, el odio hacia los fariseos de parte del redactor. Y segundo, en A los cuanto a escribas. los escribas, perdón, sí. Y segundo, el origen del texto, que era lo que yo le compartía. Se hablaba de Siria, usted, pero en tercer lugar se menciona Antioquía. En el momento en que se redacta el documento, ya existen las cartas paulinas. Sí. ¿Habrá influencia en este tenor? No Bueno, mucho, no mucho. Hay, desde luego, mucha influencia porque todos son cristianos, todos son seguidores fieles de Cristo. Ahora, decir que Mateo es paulino, no. Ni Marcos es paulino, ni Mateo es paulino, ni Lucas es paulino, ni Juan es paulino. Eh, no, es que Pablo va en buena medida por su camino, porque Pablo no escribió ningún evangelio. Pablo hizo teología al significado de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y los evangelios son evangelios que hablan de lo que Jesús hizo y dijo, el origen de Jesús con su pasión, muerte y resurrección. Pero buscándole ahí sobre la justificación famosa por la fe en Mateo, pues yo probablemente es el que menos paulino es en ese sentido. A pesar de que Pablo es judío y Mateo es judío, y los dos defienden su judaísmo cristiano, Mateo es menos de la justificación por la fe que Pablo, porque Pablo pues es agresivito contra los judíos sin Cristo, contra los judíos sin Cristo. Pablo es agresivito. Eh, es decir, la ley no te lleva a nada más que a la condenación. Lo único que te va a dar la salvación es la fe en Cristo. Y Mateo va por otro lado. Mateo está queriendo afianzar a los judíos cristianos en su judaísmo. Y también, ¿por qué no?, atraer a los otros judíos a un cristianismo que no abandona del todo el judaísmo. Y que, bueno, si ustedes quieren, Mateo es el evangelio más condenado al fracaso. Y de todos los escritores del Nuevo Testamento, Mateo es el más condenado al fracaso, porque ya en su época los judíos habían rechazado el cristianismo. Entonces, ¿a quién escribe Mateo? Pues a un grupo que ya es muy pequeño y probablemente en vías de desaparecer, que es el de los judío-cristianos. Pero sí, es un poco, digamos, la antípoda de Pablo. Eh, por otro lado, pues sí, la muerte de Jesús es muerte redentora por los pecados y la resurrección. Sí, sí, pero eso se explica no tanto porque Mateo sea paulino, sino porque Mateo es cristiano. Bueno, chicos gracias. guapos, sí, de nada, Felipe. gracias. Ya merecimos que Ah, descansen, que descansen. Nos Gracias, vemos. profesor. Noches. Muchas Gracias. gracias, gracias. Buenas maestro. Gracias, noches, Buenas profesor. equipo. noches. Buenas noches. Nos Gracias, vemos el próximo Maestro. jueves. Buenas noches. a Buenas. Maroto, a Sí, Felipe, padre, perdón. saludos.